En la historia del boxeo es común encontrarnos con guerreros aztecas que se han ganado el respeto con nada más que sus puños. Aquellos que tienden a ser menospreciados por sus orígenes, pero que demuestran ser mejor que muchos enaltecidos de su época. Acompáñanos a un viaje por la historia del boxeo, donde te contaremos cómo Jorge Maromero Páez logró hacerse con el título mundial ante un público que nunca lo respetó por sus orígenes. Una noche donde la victoria pudo ser de cualquiera, pero la pasión de un verdadero guerrero inclinó la balanza a favor del mexicano. Si sigues el deporte, es normal que te encuentres con peleas a las que no le tengas ni un ápice de interés. Son muchos los peleadores amateurs que disputan sus primeros combates intentando imitar a grandes nombres a los que probablemente nunca llegarán a igualar. En algunas ocasiones se ven nombres desconocidos desafiar a peleadores de mayor trayectoria, y un ejemplo de estos escenarios lo protagonizó Calvin Groove. Groove, en cada una de sus peleas, había satisfecho las ansias de sus fanáticos por ver espectáculos convertidos en obras de arte. Calvin era conocido por destrozar a cada uno de sus oponentes, y los norteamericanos disfrutaban alardear de la potencia de su luchador. Pero si algo hemos aprendido es que 9 de cada 10 peleas son predecibles, y siempre hay una que nos guarda sorpresas. Con el tiempo, el mismo Groove le tocó enfrentar una prueba con un resultado que nadie pudo haber pronosticado. El recorrido histórico nos lleva al año 1982, cuando el noble arte del boxeo estaba atravesando su era dorada. En cada división había grandes del ring ofreciendo batallas titánicas, y todas tenían algo en común: dejaban atónita a la audiencia. Con el paso de los años empezó a correr la voz de una contienda que prometía no dejar a nadie indiferente. Se trataba del enfrentamiento de Jorge Maromero Páez y Calvin Groove. Para ese momento, Groove no solo era un soberano campeón de los pesos pluma, la nación norteamericana lo había coronado como su estrella. Calvin se había ganado todos sus títulos justamente, en especial luego de haber aniquilado a oponentes como Myron Taylor y Antonio Rivera. Páez, por su lado, era rodeado por expectativas discretas. A fuerza de voluntad, había logrado ganar la oportunidad de disputar el título mundial, protagonizando actuaciones que avivaban el entusiasmo de los promotores y donde sus oponentes salían noqueados del ring. Fue cuestión de tiempo hasta que las ansias por ver a Páez contra algún campeón destacado comenzaran a aparecer. Ansias que solo crecieron cuando se dio la noticia de que sería Groove el próximo en encontrarlo en el ring. A Groove no se le podía considerar una promesa emergente. Calvin era un campeón ya consolidado que estaba por su segunda defensa del título mundial. 4 de agosto de 1988 fue la fecha que se le dio al combate, y se llevaría a cabo en la ciudad de Mexicali, México. Aunque los norteamericanos esperaban que el triunfo de su estrella del deporte fuera arrollador, ni siquiera los mexicanos pudieron imaginar la velada espectacular que estaba por ocurrir. Cuando sonó la campanada que daría inicio al primer round, era evidente que Páez se había lanzado al ring con ansias de quitarle la corona a su oponente. Groove fue sorprendido con poderosas combinaciones de golpes y embestidas feroces. No podía ocultar que estaba siendo abrumado por la furia de su rival, y eso lo llevó a tomar decisiones que lo harían tambalear en más de una ocasión. They are wearing 8-ounce Sayer gloves, Reyes gloves. Era el primer round y Groove ya se encontraba sin aliento. No le quedó otra alternativa que permitirle a Páez tomar las riendas del enfrentamiento, quizá con la esperanza de que ese choque de adrenalina bajara en algún momento. Pero lo que no sabía era que esa agresividad de Jorge no era más que el estilo que mejor se le daba, y no desaparecería de la nada. He's always in, he's out, he gives you so many different looks, he's hard to hit. Look at these looks right here, he's got his hand, he's got a different kind of confidence. Después de ese fatídico primer round, Groove pudo tener un respiro. Los siguientes se vivirán bajo una tonalidad más reposada. Pero por más intentos de conectar golpes potentes que hacía, no podía. Páez se movía con la agilidad y velocidad de una abeja, logrando esquivar cualquier manotazo que se planteara pegarle. Ambos estaban desatando toda su artillería, pero había una diferencia. Páez estaba conectando más golpes que Groove, y cuando recibes tanta potencia por mucho tiempo, esto es algo que termina por desgastar tu cuerpo.
System. It is a 12-round fight. No standing 8 count. No 3 knockdown punches, and then he moved out, so there's no retaliation from Paez. Para el sexto round, Groove ya había ganado algo más de confianza contra su oponente, por lo que adoptó una postura más agresiva. Esto le llevó a imponer su voluntad, conectando una gran combinación de golpes que dejó a Paez sin ninguna otra opción que resistirlos con dificultad. Okay to use in this fight. Good combinations by Groove. Groove aprovechó esta oportunidad para golpear con velocidad, haciendo que Paez quedara contra las cuerdas y logrando que la audiencia se pusiera eufórica. Parecía que la pelea se había volteado completamente cuando Groove logró conectar un poderoso golpe en la mandíbula de Paez, quien intentó responderle sin tener efectividad. In August, Paez winning in 15, first time he had gone past 10 rounds. Pero el mexicano no se rendiría tan fácil. Pelearía hasta no tener fuerzas para levantarse. En una pelea que parecía incierta, el ritmo del combate comenzó a inclinarse hacia Groove. Paez tenía una resistencia admirable y se le veía soportando el castigo impuesto por su contrincante como todo un campeón hasta el octavo asalto, cuando logró recuperar su ímpetu. Matamero, 99.9%, but they don't score. Sería la segunda vez en la pelea que todos verían como Groove era sacudido por la fuerza de Paez, quien parecía ya saber qué se necesitaba para hacerlo tambalear. En ese momento, toda la multitud quedó en silencio. La pelea había dado otro giro interesante y volvía a ser posible que cualquiera de los dos ganara el encuentro. Desde ese momento, los intercambios de golpes deleitaron a los fanáticos de ambos bandos. Groove apuntaba la mandíbula de Paez con todo lo que tenía y Paez buscaba noquear a su contrincante con golpes a su cabeza. Se estaba desarrollando sobre el ring una batalla que dejó atónitos a todos en el recinto, incluyendo a los jueces. Sin poder predecir un final, todos estaban a la expectativa. Al finalizar un round se podía mirar lo exhaustos que estaban, pero cuando sonaba la campanada para iniciar el siguiente, decidían salir a dejarlo todo sobre el ring. Lo que nadie esperaba era que el corazón indomable del azteca fuera el factor que hiciera la diferencia en el feroz combate. Sus golpes francos y certeros de izquierda eclipsaron la destreza de Groove, quien parecía que ya había recibido suficiente. La presión que ejercía Paez era inquebrantable, incluso para un campeón como Calvin. Y ese fue el momento en el que uno de los dos finalmente comenzó a inclinar la balanza a su favor por una última vez. Groove se había subido al ring siendo un campeón mundial capaz de mantener un invicto de más de 30 peleas, pero para ese momento solo era la sombra de ese peleador. Estaba deshecho. Paez era un mexicano que estaba acostumbrado a ser menospreciado por el mundo del boxeo. No tenía tanta técnica como muchos de los nombres recordados de aquel entonces, pero sus puños eran de piedra. Jorge había logrado presionar tanto a Calvin que su esquina empezaba a pensar si lo mejor era rendirse y darle la victoria al mexicano antes de que pudiera lastimar seriamente a Groove. Pero ninguno de los dos sabía lo que pensaban sus equipos, por lo que seguían peleando con todo lo que tenían. De vez en cuando el campeón dentro de Groove emergía para dar golpes poderosos que eran un ejemplo de su brillante técnica. Calvin era conocido por tener uppercuts sensacionales y en un punto casi mandó a descansar sobre la lona a Paez, pero la campana sonó a su favor. La pelea estaba llegando a su desenlace y nadie estaba sentado en sus sillas. Los jueces podían darle la victoria a Calvin Groove, por lo que Paez tenía que hacer lo inimaginable para no permitir que eso sucediera. Maromero no quería que sus fanáticos salieran de allí con un sabor agridulce, y él no quería dejar el ring sin tener el título en sus manos. Parecía que prefería dejarlo con una carta de defunción para sus familiares antes de ser declarado perdedor y tener que vivir con ello. En un último intento por llevarse la victoria, descargó una poderosa combinación de golpes sobre Groove que lo llevaron a caer a la lona de manera estrepitosa. Todo el público quedó en silencio por un par de segundos, quizá intentando asimilar lo que había sucedido, pero no había mucho que pensar.
El recinto estalló en gritos cuando vieron a Groove levantarse lastimado y a un Páez que parecía que podía pelear 10 rounds más. Groove cayó una segunda vez sobre la lona como el resultado de un uppercut derecho, pero terminaría levantándose una vez más. Nadie entendía qué estaba sucediendo. Estaba defendiendo su título como ningún otro lo había hecho antes. Fue una combinación de golpes lo que le ayudó a Páez a mandar a la lona a Groove una tercera vez, pero no fue suficiente para dejarlo tendido. Fue la campana lo que salvó a Calvin de un knockout limpio esa noche. La pelea finalizó con la decisión de los jueces. Aunque Groove estaba herido, se aseguraba estar de pie. Finalmente fue el desconocido astro mexicano el que conquistaría el título mundial, ganándose el respeto de los norteamericanos, quienes lo despreciaban por tener un pasado humilde en el circo. Esa noche demostró que era un verdadero boxeador, uno al que muchos se enfrentarían sin tener éxito. Quedó claro que la sangre mexicana es mucho más poderosa que cualquier técnica. La pasión con la que pelean los guerreros aztecas los han ayudado a hacerse un hueco en la historia del boxeo, como muchos otros han querido, pero no lo han logrado. Páez demostró que no importa de dónde vengas, puedes ser quien destruya a los más grandes si te preparas para ello. Aunque no dejó tendido sobre la lona Groove, sí que acabó con el récord que lo mantenía como un contrincante invencible. Ahora que lo sabes, ¿coincides con la decisión de los jueces o le darías la victoria a Groove por la gran resistencia que demostró? Te leemos en los comentarios.